Y entonces vamos a iniciar la clase de hoy, que es un poco más light en todo caso, porque vamos a hablar sobre la biotecnología, ¿no? Que en todo caso es una de las herramientas fundamentales por el cual nosotros estamos prácticamente pues viviendo, ¿no? Digamos así, ¿no? Y disfrutando de los recursos de la naturaleza para nuestras diferentes actividades, ¿no? Ya que pues la biotecnología es una ciencia, ¿no? Que ha logrado ser aplicada a diferentes áreas, como la agricultura, ¿no? La farmacéutica, y con ello la salud, ¿no? Diferentes áreas que se desarrolla en base a la biotecnología y que de alguna forma, ¿no? Nos permite la sobrevivencia en nuestro planeta, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre este capítulo, ¿no? En la cual también vamos a identificar que si bien es cierto, la biotecnología es un término, digamos, moderno, ¿no? De ser llamado así, pero ya antiguos pobladores, antiguas civilizaciones, lo aplicaban, ¿no? Sin tener necesariamente esa información como biotecnología propiamente dicha, ¿no? Pero ya desde fabricaciones como el vino, como el queso, como el yogur, ¿no? Que son procesos de fermentaciones que ocurren, ya se van dando ciertas aplicaciones de conceptos relacionados a la biotecnología, ¿no? Entonces, ya con esto de las primeras civilizaciones que comienzan a ver, digamos, ese proceso que ocurre en la fermentación, controlar procesos de fermentación, ya están aplicando la biotecnología, ¿no? Y ahora, en todo caso, con todas las herramientas que se conoce, sigue avanzando, ¿no? Entonces, opa, vamos a ver. Ahora sí creo que sí. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la biotecnología, ¿sí? Vamos a definir entonces, según la Convención de Diversidad Biológica, que se estableció en 1992, indica que es una ciencia que estudia la aplicación de tecnologías eh, en los procesos biológicos que involucra ciertos seres vivos, ¿no? Incluyendo estos microorganismos, plantas, células o también componentes celulares. También implica el hecho de estudiar sus derivados para, en todo caso, modificarlos, ¿no? Tiende a modificar procesos o los productos de estos para un uso específico, ¿no? Entonces, es una ciencia que va a involucrar el estudio, ¿no? La manipulación de los seres vivos, ¿no? De los seres vivos, sean estos plantas, microorganismos, células o componentes celulares, ¿no? Vamos a sacar el completito. Bien. Entonces es un área multidisciplinar que emplea la biología, la química y varios procesos para aplicaciones en la agricultura, en la farmacia, en las ciencias de los alimentos, en ciencias forestales, medicina, ¿no? Diversas áreas importantes para nuestro desarrollo, ¿no?
nuestro avance como civilización. Entonces, la biotecnología va a comprender la investigación, investigación de base y también la ciencia aplicada, ¿no? Utiliza entonces la ciencia básica, ¿no? Una investigación básica y una investigación aplicada que se integra a distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicaciones de las ciencias biológicas. Utiliza ahora también las últimas herramientas como biología celular, biología molecular, bioinformática, ¿no? Y también se puede aplicar en la microbiología marina, ¿no? Incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y molecular y manejo de enfermedades asociadas a estos ambientes acuáticos, ¿no? Estudio de toxicología y genómica ambiental, manejo ambiental, bioseguridad asociada al cultivo y procesamiento de organismos marinos, dulceacuícolas, biocombustibles y gestión y control de calidad en laboratorios, ¿no? Biocombustibles que pueden ser también no solamente de plantas, sino también de organismos marinos, como las algas, ¿no? Las algas también pueden, en todo caso, derivar combustible, ¿no? Puede llegar a ser utilizados como combustible. Los microorganismos han sido utilizados por años, entonces, en la producción de alimentos, antibióticos, vitaminas, vacunas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos han venido siendo desarrollados principalmente para digamos, el control de las infecciones, ¿no? Estos microorganismos que son principalmente utilizados por la industria farmacéutica, ¿no? Organismos que han visto que pueden desde tiempos muy remotos, ¿no? El uso, por ejemplo, la producción, por ejemplo, de acetona, ¿no? Acetona que es producido sintéticamente, en todo caso industrialmente, por esta bacteria Clostridium acetobutylicum, ahí también deriva su nombre, acetona, ¿no? Para una producción más masiva. Por ejemplo, tenemos el ácido cítrico, ¿no? Que es, en todo caso, también que se puede producir por intermedio de microorganismos, ¿no? El etanol, por ejemplo, que se produce por la fermentación, ¿no? De la caña de azúcar con ciertas levaduras, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, que consigue quebrar las moléculas de sacarosa para posteriormente conseguir, ¿no? La obtención de etanol por procesos de fermentación. Ya habíamos visto, ¿no? En nuestra sección de respiración, ¿no? Respiración aeróbica, respiración anaeróbica, este proceso, ¿no? Que resulta ser, digamos, un proceso más directo en el caso de algunos países que tienen, pues, una amplia producción de caña de azúcar, ¿no? Llegar a producir y llevar su flota o manejar su flota automovilística, ¿no? Con etanol. En estos momentos, bueno, en Brasil, ¿no? Muchos carros tienen la opción tanto de poder ser movilizados con gasolina, ¿no? O también con etanol, con alcohol, ¿no? Que ellos lo llaman así. Entonces, pueden muy bien, digamos, estar manejando su industria, ¿no? Sin dependencia mucho de estos combustibles fósiles, ¿no? Sin estos combustibles fósiles derivados del petróleo. Entonces, a través de este proceso de biotecnología del etanol, ¿no? Consiguen obtener. Ahora bien, este es un proceso de fermentación, ¿no? Muy clásico,
Pero hoy en día, en todo caso, también se estudia el poder utilizar el bagazo, ¿no? Ustedes saben de que, pues, este, este etanol de primera generación, que así se denomina, primeramente sale simplemente de un licuado, de un jugo, ¿no? De la sacarosa. Tiene bastante agua, entonces se obtiene de ahí un jugo azucarado, se fermenta y se obtiene el etanol, ¿no? Por destilación. Sin embargo, hoy en día existe una gran aplicación, una gran enfoque, diversas pues grupos de investigación tratando de utilizar, en esto está enzimas, pool de enzimas, toda una especie de herramientas para poder utilizar lo que queda después después de que se exprime, ¿no? Esta caña de azúcar, al cual se denomina bagazo, ¿no? Para poder utilizar ese bagazo, caña de azúcar, y esta también llegar digamos, eh, manipular para que puedan tener etanol, ¿no? Esto es un proceso un poco más demorado, no es tan directo, porque se enfrentan a la pared celular, ¿no? En sí de la caña de azúcar. Entonces, para esto tienen que tener pues ciertas enzimas, ¿no? Ustedes saben que la pared celular tiene diversas moléculas que pues están haciendo de que esta planta sea bastante fuerte y resistente. Entonces, consiguen con un pool enzimático o diversas estrategias para romper esa pared celular y conseguir finalmente un azúcar, ¿no? Romper esa pared celular y conseguir un azúcar y procesarlo para una fermentación y consecuentemente etanol, ¿no? Entonces, allí el gran esfuerzo, ¿no? De aplicación de la biotecnología de obtener etanol a través del bagazo de la caña de azúcar, ¿no? Hoy en día está bastante enfocada entonces en mejorar esa producción. Entonces, desde la Primera Guerra Mundial se utilizaban estos microorganismos, ¿no? Para generar algunos compuestos importantes, ¿no? Como solventes, ¿no? Como el ácido cítrico para la producción de fármacos, o en todo caso el etanol para lo que es el movimiento automovilístico, ¿no? Pero con la Segunda Guerra Mundial se comenzaron ya, en todo caso, a utilizar estos microorganismos para lo que viene a ser la producción de antibióticos en gran escala, ¿no? Para frenar un poco las infecciones o, bueno, los heridos que generó esta guerra, así como también las grandes enfermedades que comenzaban, ¿no? A ya a disminuir, ¿no? La población. Entonces se necesitaba pues el desarrollo de esa industria farmacéutica haciendo la producción a gran escala de los antibióticos, ¿no? Y vamos a ver un ciclo, en todo caso, de máximo descubrimiento de diversos antibióticos, y algo que en todo caso deja muy notorio es cómo esta producción de antibióticos, a la vez que se van generando nuevos antibióticos, van algunos organismos, ¿no? De repente por ese uso descontrolado, ¿no? De los antibióticos, también generando ciertas resistencias, ¿no? Es algo en todo caso a salientar y a tomar en cuenta mucho, haciendo un paréntesis a nuestra clase de biotecnología, ¿no? Vemos en esta escala de línea del tiempo el descubrimiento, ¿no? De muchos antibióticos que han obviamente controlado infecciones, ¿no? Han conseguido atenuar, en todo caso, las grandes epidemias, ¿no? Las grandes enfermedades.
Sin embargo, ese uso indiscriminado de antibióticos ha generado también ya que el organismo genere resistencia, ¿no? Entonces vemos aquí el descubrimiento de diversos antibióticos, desde penicilina, que es bastante común. Sin embargo, hoy en día pues existe una gran resistencia ya a este antibiótico, ¿no? Van apareciendo otros antibióticos entre la Edad de Oro. Entonces es esta etapa después de la Segunda Guerra Mundial por ese uso de microorganismos, ¿no? Masivo para producción a gran escala de antibióticos, y van descubriendo otros más, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, no he podido encontrar una tabla, pero lo leí en un artículo que en los últimos años el descubrimiento de antibióticos ha disminuido. No sé si esto sea pues algo, en todo caso, de alguna forma manipulado, o es que simplemente es muy difícil ya encontrar antibióticos que puedan tener un control, eh, una ejecución muy clara ante diversas cepas, ¿no? De bacterias, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un urocultivo, uno consigue ver cómo, pues, la persona va presentando ya resistencia, ¿no? Las bacterias, los organismos que están viviendo en esa muestra, ¿no? Ya presentan pues resistencia a muchos antibióticos, ¿no? Que claramente atacando con ellos, pues el control de la infección es muy básica, ¿no? Necesitan pues una serie de otras estrategias más, de otras combinaciones más de antibióticos, ¿no? Y en todo caso, paralelamente, hay toda una línea de crecimiento en base a usos de em, compuestos derivados de plantas, ¿no? Y no solamente un compuesto, sino un pool de compuestos, ¿no? Que generalmente estos compuestos derivados de plantas son compuestos que trabajan sinérgicamente, es decir, que trabajan paralelamente con otros compuestos para poder frenar algún problema, ¿no? Alguna infección, ¿no? Entonces, se utilizan este uso de fitoterápicos para poder controlar enfermedades que hoy en día a veces es muy difícil poderlos controlar con algún antibiótico eh, eh, conocido, ¿no? Con un solo antibiótico, porque generalmente se utiliza no un solo antibiótico en relación a las plantas, que utilizan, ¿no? Una serie de compuestos eh, metabólicos, ¿no? Productos secundarios derivados también de plantas, ¿no? Eh, pero que trabajan sinérgicamente, ¿no? Diversos compuestos que van atacando diferentes vías en forma de controlar la producción bacteriana o una infección grande, ¿no? Entonces es muy importante en todo caso tener en cuenta ese uso indiscriminado de antibióticos que de momento nos curan, ¿no? Pero nuestro organismo en todo caso puede ir generando esas resistencias, ¿no? Bien, entonces cerramos paréntesis solamente para eh, esclarecer esa parte de los antibióticos, ¿no? Y pues bien, la biotecnología, como les decía, es algo que ya desde civilizaciones antiguas, ¿no? Los egipcios, eh, los romanos, ya tenían ese conocimiento de lo que viene a ser la fermentación, ¿no? Eh, por ejemplo, utilizaban lo que viene a ser la producción de alimentos, ¿no? Justamente la observación de que fermentando el jugo de fruta proveniente de la uva, ¿no? Podían convertir esta en vino, ¿no? En todo caso, utilizando fermentados de malta, podían conseguir la cerveza, ¿no? Y haciendo pues los procesamientos para la leche, alterar la leche, ¿no? Veían que podían formar el queso o el yogur, ¿no? Que en todo caso
lo venían utilizando esto, claro está, no de forma, digamos, pues, masiva, ¿no? Sino para usos ceremoniales, algo que ya venían, pues, utilizando en ceremonias religiosas, ¿no? No era algo que se podía consumir como hoy en día, ¿no? Todos los días tenemos nuestro pan y no era así, ¿no? De todas formas, se hacía pues un trabajo bastante grupal, ¿no? Para lo que vienen a ser estas producciones. Y aquí vemos una maqueta, por ejemplo, ¿no? De egipcios, en todo caso, representando la preparación del pan, ¿no? Cómo utilizaban este fermentado con la harina, ¿no? Y aquí vemos en otra figura, ¿no? En el antiguo egipcio, estas también diseños en la cual pues representaban desde la colecta, ¿no? De la uva, desde la cosecha de la uva, el proceso de obtener, ¿no? Un líquido con el pisado de esta uva, ¿no? El proceso fermentado, el cuidado que tenían con el maíz, ¿no? Con el maíz procedente. Y diversas actividades que ya utilizaban en esa época, ¿no? Esto es en el caso del vino, ¿no? Entonces la biotecnología está desde el pasado, hoy en día y en el futuro, ¿no? Porque pues tenemos el caso de que hoy en día se realiza, ¿no? En grandes bioreactores, ¿no? Utilizando pues una serie ya de sensores que pueden diagnosticar el control de un buen fermentado en el vino, ¿no? Tener en cuenta temperatura, condiciones de pH, condiciones, en todo caso, de fermentaciones que se van a realizar en estos grandes bioreactores, ¿no? Inclusive el control también en las zonas agrícolas, en las áreas agrícolas, a través de los drones, para poder identificar de repente alguna problemática, ¿no? En las plantaciones, ¿no? Ellos cuidan desde, pues, ese cuidado de las plantas hasta el producto final, ¿no? Y todo esto lleva, pues, el avance de la tecnología, de la biotecnología, ¿no? Y algo en todo caso que nosotros lo vemos día a día es justamente cómo la industria, ¿no? Avícola ha conseguido desarrollar algo que para nosotros es muy habitual, ¿no? Este avance en la ganancia de las aves, ¿no? Del pollo, algo que nosotros consumimos día a día, ¿no? Perú es uno de los países de América del Sur, Latinoamérica, que es un gran consumidor de ave, de esta ave, ¿no? Y pues vemos de que, por ejemplo, ¿no? En el lapso de unos 60 años, 50 años, eh, ha podido realmente doblar, ¿no? Bastante en el caso de la producción. Vemos aquí, por ejemplo, que en el año 1957, ¿no? Eh, el pollo llegaba a menos de 1 kilo, ¿no? Un pollo que ya tenía alrededor de 2 meses, ¿no? Pues llegaba a 1 kilo y hoy en día podemos conseguir fácilmente en cualquier mercado un pollo de pues casi 3 kilos, ¿no? Fácilmente podemos llegar a conseguir. Y eso realmente es un salto enorme. Yo recuerdo que cuando era alrededor del año 95, ¿no? Mis padres siempre han trabajado en lo que es venta de alimentos y venta de comida. Entonces,
había que de repente pues conseguir un pollo de última hora, ¿no? Adquirir un pollo y pues se conseguía un pollo a lo más y era de 1.800, 1.900, el más grande. Y hoy en día no, fácilmente consigue uno de 2.900, ¿no? 2.800, sin ir a grandes cadenas, ¿no? Buscando una mejor calidad, ¿no? Entonces sí, se observa claramente ese salto, ¿no? Prácticamente en 25 años, ¿no? Que se puede ver eso en el día a día, ¿no? Y pues esto hace, ¿no? Que nosotros seamos grandes, en todo caso, consumidores de esta ave en detrimento de repente de otras carnes, como por ejemplo la de bovino, la de res, ¿no? Que nosotros no somos grandes consumidores, eh, trayendo, claro está, también un problema que es, en todo caso, pues algunas deficiencias de proteínas de parte de nosotros, ¿no? América Latina sufre mucho, la población sufre mucho en el caso de deficiencia de proteínas, ¿no? Eh, y en todo caso, bueno, una condición prácticamente pues constante, ¿no? En lo que viene a ser el consumo de otras carnes como la de cerdo, ¿no? Bien. Y nosotros entonces a esta condición en la cual había, ¿no? Una serie de, pues, descubrimientos de la utilización de los fermentados, nosotros podemos denominarle a esto biotecnología tradicional o biotecnología de primera generación, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hacían uso, ¿no? De fermentados, en el caso del procesamiento de alimentos, ¿no? Y aquí también la fabricación de quesos por estas antiguas civilizaciones, ¿no? Seguidamente podemos hablar de una biotecnología ya clásica o de segunda generación, que en todo caso ha sido revelada, ¿no? Después de diversos avances también en lo que viene a ser la bioquímica, ¿no? La genética. Entonces, esta biotecnología de segunda generación o industrial, esa queda desarrollada más o menos a partir de la mitad del siglo XX, con conocimientos incipientes, donde está de microbiología y de bioquímica, y que culminó con lo que sería la ingeniería bioquímica, ¿no? Vamos a ver también los avances de la ingeniería genética. Aquí vemos que se refiere a la manipulación que se empezó a dar a los productos para multiplicar su producción, ¿no? Para ese entonces ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Aquí tenemos que en todo caso traer también a la conversación que, que esta explotación, de repente si vemos desde el punto de vista agrícola, ¿no? Va acompañada pues de un avance en lo que viene a ser el uso de fertilizantes, ¿no? Este proceso de revolución verde, ¿no? La época de la revolución verde, que permitió, digamos, descubrimientos de fertilizantes artificiales, claro está, eh, pero que permite una, un crecimiento elevado de la población, ¿no? Sin esa, o el mantenimiento en todo caso, ¿no? Porque antiguamente, debido pues a, digamos, guerras, pandemias, epidemias, no solamente de salud, sino también pues epidemias de plantaciones que eran solamente el único tipo de alimento que conocían, ¿no? Entonces se perdían masivamente, morían millones de personas ante un ataque
una plaga porque mataban la planta y pues mataban su principal fuente de alimento. Entonces, pues, digamos que la revolución verde con esta biotecnología que venía desarrollándose, ¿no? Una biotecnología clásica, digamos, sustenta para que pueda haber, ¿no? Esa disparada, digamos así, del crecimiento poblacional, ¿no? Es una gráfica bastante interesante cuando vemos que el crecimiento poblacional es algo que más o menos se venía, eh, digamos, manteniendo en línea con una pequeña tendencia cuando revisamos hasta 1900, hasta la primera, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero hay una crecida prácticamente exponencial después de esa etapa, ¿no? Porque pues se aplica este conocimiento de revolución verde, ¿no? Que ya se puede sustentar, digamos así, con esta segunda generación de la biotecnología y más aún con la tercera generación, que ya vamos a ver que utilizan otras herramientas genéticas para pues ya tener una masiva producción y una mejora en la productividad agrícola, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar también de algo que con la biotecnología clásica se llegó a descubrir, ¿no? Algo muy interesante, que es justamente el maíz, ¿no? Hoy en día nosotros conocemos al maíz, al choclo, ¿no? Blanco, amarillo, morado, jaspeado, como nosotros tenemos maíz diferentes, variedades, ¿no? De acuerdo a nuestros pisos ecológicos es bastante rico. Eh, Sin embargo, el centro de origen de este maíz es México, ¿no? Y hoy en día, si bien es cierto, se conoce de esta forma, ¿no? El maíz, eh, se han trabajado, se descubrió a inicios del siglo XX, ¿no? Un cultivo que tenía, digamos, las características perdón, que tenía las características del maíz, ¿no? Una forma muy, en todo caso, precaria, que se ha considerado ser el maíz primitivo, ¿no? Que sería el ancestro del maíz que hoy en día conocemos, ¿no? Este famoso teocinto, ¿no? El teocinto, que es el maíz primitivo, que hoy en día, pues, en México me dicen que lo encuentran fácilmente, ¿no? Claro está que ocurre, ¿no? Una transición para poder conseguir, pero que esto, en todo caso, se realizó de una forma muy natural, ¿no? Estos procesos, en todo caso, de aplicaciones, de biotecnología, de ingeniería genética, se genera, ¿no? En la última, digamos, en la última escala de la biotecnología, ¿no? Y que abrevia, en todo caso, estos entrecruzamientos y estas mejoras, ¿no? Eso también se puede realizar naturalmente, ¿no? Pero en base, pues, a millones de años, ¿no? Miles de años que ha permitido que, digamos, a través de la domesticación, con manipulación seguramente del hombre, ¿no? Tengamos este tipo de producto, ¿no? Desde teocinto al maíz actual que hoy en día conocemos, han pasado miles de años, ¿no? Miles de años. Este es un maíz primitivo, ¿no? Vamos a ver en todo caso cómo son, ¿no? El teocinto, ¿no? Es una, digamos, también tiene la forma de tener raíces adventicias, pero esta presenta ramificaciones, ¿no? Presenta ramificaciones. A diferencia del maíz, que lo conocemos como una planta monopodial, ¿no? Porque presenta solo un tallo y va a presentar
también tanto las flores femeninas y el maíz propiamente dicho, ¿no? La inflorescencia y la sección masculina, ¿no? En el ápice. Aquí vemos también que de alguna forma el teocinto, que es este de acá, ¿no? Se desarrolla en las partes axilares, de las ramas que se han formado, y cada uno tiene su flor masculina, ¿no? Pero tiene esta forma, prácticamente son muy distintos, ¿no? Son muy distintos. Pero en todo caso, este maíz, ¿no? Es ya algo que ha sido manipulado, ¿no? Por el hombre de una forma muy natural, ¿no? Sin ese uso de ingeniería que vamos a, en todo caso, a hablar un poco más adelante. Pero esta planta, ¿no? También ha generado diversos entrecruzamientos, los hombres, para poder generar este maíz, ¿no? Más actualizado, que se dice que no tendría en todo caso, pues, eh, si pusiéramos un maíz, ¿no? En un medio y lo dejáramos para que esta planta pueda desarrollarse, ¿no? No tendría forma de supervivencia, ¿no? Eh, Sería fácilmente atacada, ¿no? Por diversos insectos y no tendría también forma de reproducirse, ya que estos granos, ¿no? Estos granos no se desprenden, ¿no? Simplemente se van a quedar aquí y no hay forma, en todo caso, de que ésta se propague, crezca, ¿no? Sin embargo, esta especie sí, Teocinto sí tiene eh, esa propiedad de poder producirse, ¿no? Y perpetuarse en el medio sin, digamos, una supervisión humana, ¿no? A diferencia de este maíz actual, ¿no? Y hay una gran diferencia inclusive en tamaño, ¿no? Algo que justamente me gustó de esta figura para poder conocer. Observen ustedes, ¿no? Es la misma moneda, ¿sí? Y aquí vemos el tamaño del teocinto, bastante pequeño, ¿no? En relación a la planta en sí. Y acá esta misma moneda, ¿no? Comparada con el maíz. Entonces hubo una manipulación humana, ¿no? De alguna forma ese cuidado, no con esa ingeniería que hoy en día se conoce, pero sí de alguna forma, ¿no? Ese cuidado para ir mejorando, ¿no? Este tipo de producto alimenticio, ¿no? De producto alimenticio. Entonces la historia del teocinto es bastante interesante, ¿no? Porque hoy en día se encuentra este teocinto, ¿no? Es lo que me indican algunas personas mexicanas que fácilmente se puede conseguir, ¿no? Entonces entramos a la biotecnología moderna o de tercera generación, que es ya, digamos, la biotecnología que utiliza técnicas de ADN recombinante, ¿no? Esto con el fin de mejorar, ¿no? Muchas líneas de investigación, ¿no? Y principalmente se sirven para de repente mejorar una especie, mejorar técnicas de fertilización, clonación, o también, en todo caso, para generar algunos productos transgénicos, ¿no? Los llamados OGM, ¿no? Organismos genéticamente modificados. Aquí, claro está, utilizan las técnicas, por ejemplo, de cultivo de tejidos, ¿no? Que nosotros en la agraria está pues bastante también bien desarrollado, ¿no? Este cultivo de tejidos en diversas áreas, el área de agronomía, de biología, también tiene sus líneas de cultivo de tejidos, ¿no? Las técnicas de hibridación, técnicas de transgenia, de clonación, la terapia génica y el estudio de genomas. Vamos a ver entonces en ingeniería genética, ¿no? También denominada modificación genética,
Es un proceso que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición de ADN de un organismo. Puede incluir cambios en los pares de bases, ¿no? La deleción de una región de ADN o la adición de un nuevo segmento. Por ejemplo, mediante ingeniería genética se puede agregar un gen de una especie a un organismo de otra especie para poder producir, ¿no? Una determinada característica que queremos tener en esa nueva especie. Y es así como, utilizando este avance de la ingeniería genética, ¿no? Vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria, ¿no? Agrobacterium tumefaciens, en la cual podemos nosotros insertar en su plasmidio, ¿no? Algo que podemos nosotros obtener o quisiéramos tener en la planta, ¿no? Como les decía, podemos, como decía el fragmento anterior, podemos insertar una secuencia de gen que codifique de repente para un compuesto que vaya a mandar información para que se produzca una determinada proteína que genere resistencia, ¿no? Resistencia de repente a sequías, o en todo caso mejore la eficiencia en la producción, en la síntesis de un determinado aminoácido, ¿no? Este aminoácido puede generar pues una serie de mejoras, ¿no? En lo que viene a ser rutas metabólicas. De repente, pues que comience a sintetizar metabolitos secundarios, ¿no? Un metabolito volátil que ayude a, de repente, cuando la planta esté atacada por algún insecto, comience a emanar, ¿no? Comience a sintetizar estos compuestos volátiles que atraigan con, algunos insectos que sean los que consuman en todo caso, ¿no? Por ejemplo, algunas plantas, esto es algo ya natural, ¿no? Cuando se ven amenazadas por algún patógeno, ¿no? Y estas de repente comience, este patógeno, esta larva, ¿no? Comience a masticar la planta, ¿no? Comience a masticar la planta. Estas células comienzan a sintetizar compuestos volátiles. Y estos compuestos volátiles son suficientes, ¿no? Para conseguir atraer algunos insectos que se coman a las larvas, ¿no? Esto ocurre en la naturaleza siempre, ¿no? Inclusive existe un artículo muy clásico que dice, ¿no? Que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Entonces, de esa manera la planta llega a vivir, ¿no? Sobrevivir al ataque de ese patógeno. Entonces, digamos que la planta no ha sido, pues, naturalmente condicionada, ¿no? Para producir, sintetizar ese compuesto, y nosotros lo insertamos, ¿no? En este plasmidio, esa información. Posteriormente, esa bacteria se va a inserta ese plasmidio a la célula vegetal, ¿no? Esto es ya la célula vegetal. Ese plasmidio ingresa al DNA del núcleo, ¿no? Dentro del núcleo, y esto comienza en todo caso a crecer, ¿no? Dentro de la planta. Podemos llevar nosotros un pedazo, en todo caso, de esta planta que tendría, ¿no? La capacidad de formar ese compuesto y llevarlo a un cultivo de tejidos, ¿no? Esto, digamos que representa un cultivo de tejidos que la célula comienza a desarrollar, ¿no? Comienza a producir masivamente, a generar mediante mitosis, ¿no? Células con la misma carga genética, ¿no?
y comienzan a crecer, ¿no? En este cultivo de tejidos que tiene todos los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse, ¿no? Ya ahí está el artificio, en todo caso también de la biotecnología, de la herramienta de cultivo de tejidos, de preparar un buen protocolo de cultivo de tejidos, ¿no? Porque en ese protocolo tiene que haber una suficiente cantidad de hormonas, ¿no? Ustedes saben que las plantas pues tienen hormonas para poder desarrollarse, para generar un equilibrio entre parte aérea, parte subterránea, ¿no? Entonces, ese cultivo de tejidos, ese protocolo tiene que tener una cantidad suficiente, ¿no? de nutrientes, azúcares seguramente, hormonas, azúcares diferentes, sales, para que la planta pueda crecer sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces así desarrollamos una nueva plantita con facultades para poder ella defenderse. Y esto, digamos que es el desafío, ¿no? Del cultivo de tejidos, ¿no? Entonces, después vamos a tener esta ingeniería genética que puede tener estas áreas de, por ejemplo, trabajar en mutaciones inducidas, transgénesis, clonación, técnicas para el mantenimiento de germoplasma o genoma, que es bastante interesante. En el caso de mutaciones, por ejemplo, generar una mutación que nos vendría muy bien para controlar, por ejemplo, para controlar la población, ¿no? Por ejemplo, de insectos que generen este problema de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, se han realizado mediante herramientas de mutación, ¿no? La esterilidad para este mosquito, Aedes aegypti, que es el transmisor de diferentes enfermedades, ¿no? Como el virus de la Zika o el dengue, diversas otras enfermedades. Entonces, lo que han generado a través de mutaciones y en un laboratorio es generar machos estériles, ¿no? Eh, que van a ser liberados en todo caso al ambiente y que copulando con las hembras van a generar también huevos infértiles, ¿no? Entonces, ya que pues son las hembras las que generan, ¿no? Esta producción, que permanezcan estos zancudos teniendo ese problema, ¿no? Propagando ese problema, ¿no? Entonces, esto es una manipulación, en todo caso, con herramientas de la ingeniería genética, ¿no? El caso que hablamos de transgénesis, utilizando técnicas de transgénesis, consiste en identificar y aislar genes de interés para incorporarlos a una especie diferente y darles nuevas calidades de replicar la información del ADN, ¿no? Esta técnica es utilizada para creaciones también de vacunas y fármacos, ya que en el cultivo de tejidos puede producirse también estos fármacos, ¿no? No solamente, digamos, una proteína que sintetice para una sustancia volátil, sino también para un fármaco, ¿no? Eh, otro ejemplo, ¿no? Crear plantas transgénicas que inserten genes de bacterias en ellas, permitiendo metabolizar un elemento tóxico, ¿no? Tendrían estas plantas, ¿no? Posibilidades de limpiar suelos contaminados, que las bacterias comunes, ¿no? Existen pues muchas plantas, en todo caso, que se utilizan para la etapa de bioremediación, ¿no? Para esta área de bioremediación, que es bastante utilizado, ¿no? Por la industria minera, ¿no? Estas plantas de bioremediación. La clonación, que es muy utilizado para poder, en todo caso, preservar especies en vía de extinción, ¿no?
por ejemplo, aquí el caso de las lapas azules en Costa Rica o de la tortuga verde. También, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, ¿no? Muchas orquídeas también pasan por este proceso para poder evitar la extinción, ¿no? De muchas especies de orquídeas que a veces por este crecimiento poblacional, el crecimiento de la industria minera o también el cambio climático, de diferentes factores, vamos perdiendo pues especies de orquídeas, ¿no? Y mediante clonación podemos nosotros rescatar de repente pocas especies que en esa se encuentran, ¿no? Que estas se encuentran. También, por ejemplo, en el caso de nuestro árbol de la quina, ¿no? Nuestro árbol de la quina que también ha pasado por una etapa de, pues, peligro de extinción, ¿no? Y que hoy en día se viene recuperando, ¿no? Gracias a estas herramientas. El banco de germoplasma, ¿no? El banco de germoplasma es una forma muy interesante en todo caso de conseguir mantener, ¿no? Nuestro material genético. Se van a utilizar bancos de germoplasma que permiten conservar, ya sea en forma de semillas, esquejes, tubérculos, ¿no? Para poder nosotros tener un sustento, caso nosotros perdamos esa biodiversidad que nosotros tenemos que tener, ¿no? En nuestro ambiente. Entonces aquí vamos a pasarle un video, vamos a pasar un pequeño video de Mía. El banco de germoplasma es una colección de material vegetal vivo en forma de semillas y esporas. Es un lugar destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas. El Programa Nacional de Innovación Agraria en Recursos Genéticos de Linía en el Perú tiene como objetivo conservar la diversidad y variabilidad de las plantas nativas y naturalizadas y sus parientes silvestres. Estamos acá en una de las colecciones que conforman el Banco de Germoplasma de Linía. El INEA cuenta con 44 colecciones nacionales de germoplasma distribuidas a nivel nacional. Dentro de ellas tenemos 3 colecciones que son de plantas medicinales. Acá estamos en la de plantas medicinales de Costa, que está ubicada en La Molina. Luego tenemos la colección de plantas medicinales andinas, que está ubicada en la estación de Andenes, Cusco. Y en la estación de Pucallpa, en Ucayali, tenemos la colección de plantas medicinales tropicales. En la estación de acá, Donoso, que está cerca acá en Lima, tenemos las colecciones de hortalizas nativas, caigua, calabaza, zapallo, las colecciones de tomate de árbol, los achatomate. También se viene realizando el trabajo de lo que es caracterización, está la colección, lo que es capsicum, todo lo que es ajís. En la estación de San Rita en Arequipa tenemos la colección de rocoto. Otro de los objetivos principales sería el de trabajar para el conocimiento científico orientado a la optimización de la conservación y uso de los recursos fitogenéticos. Las actividades que hacemos en esta colección de germoplasma son las de conservación, caracterización, documentación. En lo que es la caracterización, no es más que un registro de todas aquellas características morfológicas y fenológicas que no son influenciadas por el ambiente. Las razones para el almacenamiento de semillas en bancos de germoplasma en el Perú puede ser variada. En el caso de los cultivos destinados a alimento, muchas plantas útiles que se han desarrollado durante siglos
ya no se utiliza para la producción agrícola comercial y son cada vez más raros, por lo que se hace imprescindible conservarlas antes de su completa desaparición. El Instituto Nacional de Innovación Agraria ya ha iniciado la inscripción de 55 variedades de cultivos ante el Indecopi. Muy pronto nuestro país será el primer banco de germoplasma del mundo y así se dará valor a nuestra biodiversidad. Bien, entonces estábamos viendo esta importancia de conservar, ¿no?, bancos de germoplasma que, bueno, lo más ideal sería que este banco de germoplasma se mantenga in situ, ¿no? En el medio donde podemos conseguir. Sin embargo, bueno, generalmente mantener un banco de germoplasma in situ es bastante difícil. Es realmente un desafío. Y por lo general, estos bancos de germoplasma son ex-situ, ¿no? Es decir, no están en el lugar donde están estas plantas creciendo en un hábitat natural, ¿no? De repente este banco de germoplasma de tubérculos, ¿no? O de especies tuberosas andinas, ¿no?, que pues están creciendo muy bien por arriba de los 2000, ¿no? 2000 metros. Son regiones ecorregiones que nos permiten tener pues una diversidad muy amplia. Pero bueno, en todo caso se trabaja con lo que se puede mantener y de esa forma por lo menos tenemos un registro, ¿no? Un banco que nos permita ir a ese banco, retornar a ese banco, ¿no? Caso que tengamos pues una pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces esa parte es también interesante. Luego vamos a ver, ¿no?, que van a ocuparse diferentes operaciones en el caso de realizar procesos biotecnológicos, que va a incluir, ¿no?, desde elección de cultivo, cultivo de masas, respuestas celulares, operación del proceso y recuperación de productos, que es en el caso de que cuando nosotros no queremos de repente dañar el ambiente, ¿no? Y nosotros queremos recuperar esa condición, tratando de evitar la contaminación, ¿no? Mejorando en todo caso los subproductos que generen esta biotecnología moderna, ¿no? Tratar de preservar. Ahora bien, también existe, ¿no?, una clasificación con respecto a los tipos de biotecnología que han sido, en todo caso, pues, diseñadas con colores, ¿no?, cuando se refiere a una determinada línea. Por ejemplo, existe la biotecnología roja, que es la rama sanitaria y responsable de la elaboración, ¿no?, de vacunas, medicamentos, ¿no? Es decir, va hacia el área de esta fabricación de antibióticos hasta órganos artificiales, ¿no?, que tiene que estar claramente regulada. La biotecnología blanca, que es la rama industrial que trabaja en los procesos de fabricación, desarrollo de biocombustibles y otras tecnologías para obtener eficiencia, ¿no?, en este ámbito. La biotecnología verde, que está relacionada con el área vegetal, ¿no? Corresponde el manejo, ¿no?, de plagas, cultivos frente a microorganismos y eventos climatológicos como sequías, heladas. Luego tenemos la biotecnología azul, que explota recursos marinos para obtener productos acuicultura, ¿no? También, entonces, va a regular, digamos, algunos productos provenientes de especies marinas. Por ejemplo, existen muchas algas que se utilizan para la síntesis de compuestos farmacéuticos, ¿no? Muchas de estas algas son utilizadas, por ejemplo,
estos apósitos que se utilizan de repente para poder cubrir heridas, ¿no? Cuando las personas pierden un poco de piel producto a una quemadura, a algún accidente, ¿no? Se utilizan esos apósitos, que son como unos parches, que son elaborados de algas, ¿no? De algas. Entonces, esto es controlado por esa biotecnología azul. Luego tiene la biotecnología de amarilla, ¿no? La biotecnología amarilla, que modalidad está enfocada a la producción de alimentos y, por ejemplo, investiga el hecho de reducir niveles de grasas saturadas en los aceites de cocina, ¿no? Entonces, el hecho de, digamos, utilizar, ¿no?, nuevas fuentes de obtención de grasas tiene que estar regularizada, ¿no? Digamos, la proporción de esos ácidos grasos saturados o insaturados, ¿no? Habíamos dicho de que, pues, muchas de las grasas saturadas son dañinas, ¿no? Y las grasas insaturadas, en todo caso, son las que generalmente son las que tienen que ser más consumidas por nosotros para nuestra salud, como el aceite de oliva, ¿no? La biotecnología gris, que tiene como finalidad la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales contaminados a través de lo que se ha comentado anteriormente, ¿no? Como procesos de bioremediación. Hay una biotecnología dorada que está relacionada con lo que es la bioinformática, ¿no? Vamos a ver en todo caso después un video que nos puede dar una idea de qué es lo que se trabaja con la etapa de bioinformática, ¿no? Bio, en todo caso, nos indica organismo, ¿no? Informática de una manera computadora, ¿no? Pero es un trabajo también bastante grande el poder manejar todo un banco de datos de secuencias de genes, ¿no? Que es lo que al final ellos traducen y entregan a una siguiente área para que se pueda entender lo que ellos están descifrando, ¿no?, en la secuencia genética. Entonces aquí en colores lo que ya habíamos hablado con respecto a los tipos de biotecnología, ¿no? En todo caso, esta biotecnología marrón que utiliza la veterinaria, que también puede, en todo caso, desarrollar y producir fármacos y vacunas para lo que viene a ser el área animal, ¿no? Mejoramiento de animales, que se utiliza también bastante, ¿no? Bastante antibiótico para poder evitar estos problemas, ¿no?, de salud, ¿no?, en las diferentes especies, ¿no? Ahí utilizan bastante el término de cuarentena, ¿no? Poner en cuarentena a las aves, ¿no? Todas las especies bovinas, ¿no? Para poder controlar, en todo caso, enfermedades. Aquí vamos a ver entonces un video. Lo que estamos con el... Sí, estamos con el... Cereales capaces de fijar nitrógeno del aire o vegetales inmunes a los patógenos son proyectos en los que trabaja el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Sus instalaciones cumplen una década entregada a la investigación para mejorar la producción agrícola y forestal de forma sostenible. Un centro mixto de l'INIA y la Universidad Politécnica de Madrid que está en la vanguardia de la biología computacional. El reportaje es de Paz Cámara. Observar lo pequeño para alcanzar lo grande. Con ese principio transcurre la investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Uno de sus proyectos lo lidera el bioquímico Luis Rubio. Persigue hacer realidad un sueño: buenas cosechas de maíz y arroz para agricultores de países pobres sin usar fertilizantes nitrogenados. La Fundación Bill y Melinda Gates lo financia desde hace 7 años. Uno de los motivos por los que lo financia la Fundación Gates es incrementar la productividad
de las cosechas en países del África subsahariana. Esta productividad está muy limitada por falta de nitrógeno en esas cosechas, entonces si se consiguen variedades que no dependan de fertilizantes, serán más productivas y bueno, les darán más beneficios. El desafío es enorme porque intentan crear algo que aún no existe, plantas que en vez de nutrirse con abonos nitrogenados del suelo, fijen por sí mismas nitrógeno gaseoso del aire. Conseguirlo requiere cambios genéticos. Necesitan introducirles genes de bacterias que codifiquen proteínas de nitrogenasa. La nitrogenasa es una enzima es una proteína que cataliza una reacción. Y esta reacción en concreto es la conversión del nitrógeno gaseoso del aire en amoníaco. Y este amoníaco es la fuente de nitrógeno preferido por la mayoría de los microorganismos para hacer proteínas. Esa proteína, que solo hacen algunas bacterias, para hacer esa nitrogenasa hace falta leer bien correctamente las instrucciones de un número de genes. Este número de genes viene a ser algo así entre 10 y 20 genes. Nosotros lo que tenemos que intentar es que nuestras plantas y nuestras levaduras sepan interpretar esos mensajes. Una vez que están los genes dentro de la planta de tabaco, producen proteínas de nitrogenasa y nosotros cortamos esas plantas, las metemos dentro de estas cámaras, rompemos las células y extraemos las proteínas. Una vez que extraemos las proteínas, las dejamos congeladas en nitrógeno líquido y cuando queremos mirar si la proteína es funcional o no, volvemos a estas cámaras. La fijación de nitrógeno es un proceso bioquímico muy complejo. No se transmite por un solo gen, por eso los científicos mezclan genes de bacterias distintas. Si uno quiere utilizar todas las piezas de una misma bacteria, no funciona bien. Entonces nosotros usamos muchas bacterias distintas. Algunas de las piezas son completamente sintéticas, están diseñadas por nosotros, no vienen de bacterias. Otras piezas vienen de bacterias no cultivables. Si tienen éxito, el resultado serían plantas transgénicas. Las semillas se venderían en el África subsahariana a un precio razonable o incluso gratis. Estamos metiendo la capacidad de fijar nitrógeno. Es una propiedad metabólica de la planta que no veo yo, que no entendería que tuviera ningún efecto negativo en nada. Producir más con menos es la filosofía del proyecto que germina en esta otra cámara. La clave es generar más raíces laterales y más grandes, plantas preparadas para crecer con menos agua o menos fertilizantes. El fin de nuestra investigación es poder identificar aquellos genes que hagan que las plantas sean capaces de absorber más nutrientes aplicando menos fertilizantes. Entonces, en este caso, en el caso concreto del fosfato, hemos identificado más de 1000 genes que se inducen de nuevo cuando la planta nota que tiene poco fosfato en el medio. Básica en la investigación es esta caja de metacrilato. Simula la siembra natural con las raíces en la oscuridad y los brotes a la luz. La llaman Dark Root y es una exitosa patente de línea. La verdad es que nos ha abierto un abanico de posibilidades, porque la mayor parte de los experimentos, sobre todo los de estreses, como es la deficiencia de nitratos, de fosfatos o el exceso de sal, la salinidad, es un estrés que es aditivo al estrés que provoca la luz y se enmascara muchas de las respuestas naturales que deberían ejercer las raíces al estrés. Con el Dark Root compararon raíces desarrolladas con o sin luz e identificaron un nuevo metabolito secundario. Hallada su fórmula química, lo sintetizaron y aplicaron en estas tomateras que empezaron a crecer más rápido. Cuando añadimos este metabolito a las plantas, no tiene ningún efecto secundario y lo único que hace es que forma más raíces laterales y un sistema radicular más grande. Como tiene un sistema radicular más grande, absorbe más nutrientes y más agua, con lo cual podemos bajar la cantidad de agua con la que regamos y bajamos también la cantidad de fertilizantes que le echamos. Ya cuando empiezan a ser más adultas, como tiene un sistema radicular muchísimo más grande, estas es con el compuesto o sin el compuesto, y como podéis observar aquí, esta planta ha crecido mucho más. Nuestros estudios hemos estimado que la formación del fruto se acelera casi 2 semanas, con lo cual eso en términos de producción es muy interesante para los agricultores. En el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas trabajan 180 personas, la mayoría científicos, distribuidas en 23 grupos. Es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y del INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Hace 2 años recibió el certificado de excelencia Severo Ochoa. Ahora sus instalaciones cumplen una década en la vanguardia de la biotecnología agroforestal. La población va a incrementarse en el año 2050, la estimación hasta 9.000 millones de personas, y tenemos que incrementar la producción agrícola de una manera sostenible para poder
hacer la vida sobre este planeta sostenible. Y esto además lo tenemos que hacer con menos superficie cultivable, con menos recursos hídricos y con una reducción muy importante de compuestos artificiales que añadimos en nuestros campos de cultivo como fertilizantes y fitosanitarios. Para afrontar este reto, todas las herramientas de biotecnología y todas las herramientas de genéticas son necesarias. ¿Cómo reaccionan las plantas a cambios del medio ambiente? ¿Cómo mejoran su nutrición? La arquitectura de sus raíces, su relación con la microbiota, son preguntas a las que buscan respuestas con la biotecnología y la genómica. En las cámaras climáticas también estudian cómo perciben los patógenos y qué hacen para defenderse. Lo que nosotros tratamos de caracterizar utilizando sistemas modelo como es Arabidopsis thaliana es cuáles son los receptores que están implicados en este proceso de reconocimiento y además también cuáles son las moléculas que son percibidas por estos receptores. Si identificamos estas moléculas, podemos engañar a las plantas y aplicarle esta molécula, y al aplicar esta molécula la planta va a interpretar que está en presencia de un patógeno y va a activar su sistema de inmunidad. Lo que puede permitir es activar el sistema de resistencia de las plantas y de los cultivos a la carta y por lo tanto reemplazar el uso de fitosanitarios como fungicidas. Es este un caso de ciencia con sorpresa, porque el proyecto sobre la inmunidad de las plantas ha dado pistas a otros sobre alergias alimentarias en las personas, una muestra de colaboración entre diferentes disciplinas, unidas esta vez por las proteínas. Lo que nosotros inicialmente hicimos fue ver qué era lo que daba alergia y encontramos que las proteínas que inducen la alergia son las mismas que utilizan las plantas como defensa frente a enfermedades. Desde ese punto comenzamos a purificar proteínas, a ver si tenían algo especial, a ver cómo son reconocidas por nuestro sistema inmune y en paralelo esas proteínas ahora mismo se están utilizando para desarrollar diferentes dispositivos diagnósticos. Son más de 25 los años que esta investigadora lleva estudiando las alergias, un campo aún con muchas incógnitas a las que este laboratorio aporta una certeza. La única propiedad que todos los alérgenos de plantas tienen es que transportan lípidos. Estos lípidos son los que son especiales. Si hay una proteína que transporta este tipo de lípidos, va a ser reconocido por nuestro organismo como algo extraño y va a inducir alergia. Esta misma proteína sin lípidos no se convertiría en un alérgeno. Con esta experiencia, la Universidad Politécnica de Madrid lidera el proyecto europeo Aller Screening. Busca la detección rápida de alergias alimentarias para tener el diagnóstico cuanto antes. En el proyecto europeo que estamos desarrollando en colaboración con empresas, médicos e ingenieros, lo que se trata es de personalizar el diagnóstico en un método que no va a tardar más de 3-4 horas y que va a ser barato, accesible a todo el mundo. De hecho, se está desarrollando para las alergias, pero en un futuro puede tener otras muchas aplicaciones en diagnóstico de enfermedades. Laboratorios de proteómica, metabolómica y microscopía confocal, como es esta sala, apoyan a los grupos de investigación. Muchas de las muestras que analizan son examinadas bajo esta potente óptica, una técnica que permite entrar en las células de tejidos y microorganismos. La característica principal es la capacidad de hacer cortes microscópicos, estamos hablando de 100 nanómetros a una micra, son cortes muy finitos que nos permiten hacer como un corte dentro de una célula, de tal manera que tú puedas navegar de arriba a abajo en esa célula y ver dentro en las interacciones que están ocurriendo en esa célula. Esto representa un árbol de especies a partir de muestras metagenómicas. Muestras y laboratorios ceden el testigo a algoritmos y ordenadores en la biología computacional. Es el análisis a gran escala de los datos biológicos y las secuenciaciones masivas de ADN. Las herramientas son terminales conectados a clústeres de alto rendimiento. Es el territorio para la genómica y la metagenómica. El tipo de datos que nos llega a nosotros directamente y con el que empezamos a trabajar tiene esta pinta, son ficheros de texto plano en los cuales la información está muy en crudo, simplemente tenemos trocitos de ADN secuenciado en esta muestra. A partir de aquí nosotros lo que hacemos es procesar estos ficheros, que son ficheros grandísimos,
para tratar de poner en orden todos estos reads, se llaman, trocitos de ADN, ponerlos juntos, ensamblarlos y al final tener una secuenciación completa de un genoma o una secuenciación de un metagenoma. Secuencian con estos programas millones de genes y cientos de miles de familias génicas. El foco lo han puesto sobre una fracción de datos desconocidos en metagenómica. De estos genes, una fracción inmensa, estamos hablando en algunos casos de casi el 50% de todos los genes que estamos obteniendo mediante las predicciones computacionales, no tienen parecido con nada de lo que aparece en las bases de datos actuales. Pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente caracterizar o identificar estos genes que son desconocidos o muy remotos a lo que ya se conoce y tratar de inferir su función. Y en ese afán por desentrañar lo pequeño, el conocimiento sigue haciéndose grande en estos laboratorios de vanguardia, un centro con investigaciones en biotecnología y genómica de plantas preparado para echar raíces en el futuro agroforestal. Bien, entonces en este video, si bien es cierto, no es de nuestro país, ¿no? Me gustó mucho porque son profesores, investigadores que están describiendo el trabajo en sí a grandes rasgos y qué es lo que desean obtener al manipular, ¿no? Una planta y conseguir plasmar, por ejemplo, en un primer momento el profesor Rubio, ¿no? El ingeniero Rubio decía que quieren mejorar una planta para que ésta pueda fijar mejor el nitrógeno, ¿no? Y mejorar su productividad con seguridad, y esto era destinado pues a una área nigeriana, ¿no? A un país, Nigeria. Trabajaban con una fundación, la Fundación Bill Gates, ¿no? Bill y Melinda Gates, ¿no? Que son una organización que, que invierte mucho, ¿no? En lo que es investigaciones agrícolas, en lo que es biotecnología agrícola, utilizando herramientas de ingeniería genética. Ellos financian muy bien ese tipo de proyectos, ¿no? Trabajé con una compañera que consiguió financiar uno de estos proyectos, ¿no? Conseguir un proyecto financiado por esta organización. Entonces el ingeniero Rubio busca conseguir una planta que tenga propiedad para fijar el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno lo tenemos en la atmósfera, es gaseoso, pero que en todo caso o lo realizan algunas bacterias, ¿no? Bacterias nitrificantes naturalmente, o en todo caso hace de que manipulando genéticamente se consiga pues tener, digamos, características para que esta planta también pueda absorber, digamos, fijar nitrógeno de una forma natural, ¿no? En todo caso, aquí también algo muy importante, que es el hecho que decía, ¿no? El aspecto negativo, porque sabemos hoy en día de que existe pues una área que está, digamos que en contra, ¿no? De todo este avance que de alguna forma realiza el área de la academia, ¿no? En el hecho de mejorar la productividad, y por otro lado, los productores orgánicos, ¿no? Que en todo caso también fundamentan el hecho de mantener estos productos sin alteraciones, ¿no? Hay una corriente, pues, dos corrientes muy claramente definidos, ¿no? Nuestro país tiene, por ejemplo, esta ley de la moratoria que, pues, preserva, ¿no? La biodiversidad en nuestro país. Sin embargo, siempre nosotros tenemos que, como universidad, ¿no? No solamente proteger nuestra biodiversidad, sino también hacer de que aumente la productividad en productos masivos, ¿no? Porque claro está de que por más pandemias y por más, en todo caso, pues, reducción poblacional,
existe una alta tasa de crecimiento, ¿no? Hoy en día estamos a 7 billones y pues de acá se proyecta al año 50 que vamos a hacer 9 billones, ¿no? Entonces, eso es algo fáctico, ¿no? Algo que va a ocurrir y entonces las áreas de producción no dan abasto, no existen más áreas en algunos países, a menos que vayan pues introduciéndose mucho más hacia áreas conservadas, ¿no? Que en todo caso es lo que no se quiere. Entonces hay una corriente muy grande, ¿no? Dos rines claramente definidos y uno siempre tiene que estar, bueno, estudiando un poco uno del otro lado para enterarse un poco más y investigar mucho sobre las dos corrientes, ¿no? Algo que decía en todo caso este video también, que la biotecnología, ¿no? Enfrenta el hecho de que hoy en día muchos de nuestros suelos están bastante mineralizados, ¿no? Debido a ese uso eh, vasto, ¿no? De los fertilizantes y que en muchos casos hay contaminación, producto, ¿no? A ese uso masivo de fertilizantes, como les decía, con esta revolución verde, ¿no? Al inicio de nuestra conversa, con el inicio de esa revolución verde, pues se utilizó masivamente todos estos elementos que ayudan a la productividad, ¿no? Todos estos fertilizantes que ayudan a la productividad, pero que claro está de que ejercen, ¿no? Un fuerte impacto en la mineralización de los suelos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? También veíamos, como les decía, ¿no? Esta secuencia de genes que al final lo trabaja bastante el área de bioinformática, ¿no? Vieron en este caso, ¿no? Unas secuencias de genes, ¿no? Que hablaba este investigador aquí, que intenta plasmar, en todo caso, ¿no? Todos los, de aquí mostraba, este es un árbol genealógico, ¿no? Este mapa de acá, ¿no? Que ellos traducen, ¿no? Y elaboran, después de un arduo trabajo, secuencias, ¿no? Con heatmaps, ¿no? Haciendo heatmaps, mapas de calor para poder agrupar, ¿no? Secuencias parecidas. Entonces, de esa manera, ¿no? Estamos colocando todas estas informaciones de la biotecnología y nuestra área, ¿no? Nuestra universidad viene avanzando también bastante con respecto a diferentes carreras, ¿no? En el aspecto de aplicación, ¿no? El uso de la biotecnología. Bien, jóvenes, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta con respecto a este tema o a otros temas. Profesora, buenas tardes. Respecto al tema de hoy, todo claro. Quisiera consultarle, por favor, si me podría repetir la fecha de entrega del informe final del laboratorio, por favor. El trabajo del experimento casero. Sí, profesora, por favor. Bien, vamos a corroborar si lo he cambiado. Ustedes son el grupo D, entonces ustedes entregan el siguiente miércoles. Aquí está el trabajo final. Ya tienen el link para el informe, ¿no? Ustedes entregan hasta el día miércoles, hasta las 11:59. Les deja jueves, ¿no? A las 00 horas. Entonces hasta las 11:59 tienen para enviar. Ay, ya salí. ¿Sí?
Está bien, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces nos estamos encontrando en la siguiente clase. Bien, cuídense. Muy buenas tardes. Miss, ¿Sí? disculpe, ¿el siguiente jueves habrá clases o no habrá clases por lo del 28? Ah, el 28, ¿no? No, porque es feriado Calendarico. nacional. Para el calendario. No Ya, habrá ya, clases. Miss, está bien. ¿Va a haber recuperación de esa clase o ya no? Vamos a tener que apachurrar, ¿no? Porque ya no nos queda previamente después, la otra semana, nada más, la primera semana de agosto. Vamos a tener que apachurrar las horas. Ujú. Pero sí se les va a dar en todo caso el contenido, ¿no? Porque nos está faltando un capítulo, ¿no? Entonces vamos a cubrir en todo caso en las horas que tenemos. Ya. Profesora, sobre el informe de diversidad de la vida, Sí. ¿no se iba a cambiar la fecha para esta semana? Les dije que iban hasta la medianoche de ayer, ¿verdad? Sí, pero no se iba a adelantar porque no habíamos terminado, creo, el tema. ¿Perdón? Creo que no habíamos terminado el tema. De diversidad animal, en práctica sí. De la vida. Sí, hemos hecho la recuperación el miércoles pasado, que era 1, la diversidad 1, y después hemos hecho ayer diversidad 2, que hemos tocado el tema de plantas y animales. Profesora, pero el informe de diversidad de la vida 1 se entregaba ayer hasta la medianoche, ¿no? Pero el de diversidad 2, Ah, diversidad 2 hasta la otra semana, pues. ya, ok. Ajá, sí, claro, sí, Gracias. recién le hemos dado ayer. Sí, profesora, justo a eso le quería comentar. Sale con retraso, digo, no se vaya. No vaya Ah, a ya, de repente entonces no he entregado movido la tarde. fecha. Ah, ya te entendí. Ya, entonces voy a mover la fecha. Sí, entonces de repente estaba con el tiempo anterior. Me faltó mover la fecha. A mí me sale diversidad 2, miércoles 27 de julio. Para la otra semana. Diversidad 1, profesora, como nos dio diversidad 1. a ya. medianoche, no sale con retraso. Ah, ya. Bueno, sí, es que eso todavía no lo he modificado, ¿no? Creo que, no sé, de repente, a ver. ¿Qué me permite ayer? Bueno, ya le he cambiado. Ya, estoy viendo que... Sí, profesora, está bien, gracias. Sí, ya está ya en verde. Ya. Pero cuando están fuera de la hora, sale en rojo. Bueno, los 3 informes que me han mandado de este grupo están en ya media hora. Bueno, este grupo sí, uno probablemente es de que... Disculpe, ¿qué hora lo enviaste tú? ¿Quién me hablaba? No llegué a ver quién me habló.